Hola familia hermosa, bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a hablar de las emociones y con toda esta intención de que tú estés en una mejor situación, vibrando en lo más alto y con una mejor energía y más positiva para todos los cambios que estamos viviendo actualmente. Si mantenemos nuestra salud fuerte y en armonía y nuestra energía vibrando desde el más alto bien y en el mejor positivismo, vamos a lograr pasar por todos estos cambios que actualmente estamos viviendo en una mejor situación y con más armonía con el universo y con la tierra, obviamente. Entonces, para entender qué es la emoción, vamos a basarnos en que las emociones son respuestas psicofisiológicas automáticas de nuestro organismo ante algún estímulo interno o externo. ¿Qué quiere decir esto? Que no tenemos control sobre las emociones. Es algo que nos hace una reacción automática ante una situación. Cumplen 3 funciones principales: adaptativa, informativa y social. Y tiene 3 componentes cada emoción. Una es neurobiológica, que es en el sistema nervioso y hormonal. Otra que es cognitiva, que es la interpretación mental. Y la última que es corporal y conductual, que nos permite las sensaciones y las acciones con cada emoción. Las podemos clasificar en 2 partes. Una sería las primarias, que son universales, y estas son innatas y automáticas. En ellas vamos a encontrar la alegría, la tristeza, el miedo, el asco, la ira y la sorpresa. Y las secundarias, que estas emociones surgen de la combinación de emociones primarias y los pensamientos aprendidos y adquiridos a través de nuestra cultura y de nuestra historia personal. En ellos vamos a encontrar emociones como la culpa, la vergüenza, el orgullo, los celos, la frustración, la ansiedad y los resentimientos. Las emociones como tal tenemos que entender que no son ni positivas ni negativas, que no son malas ni buenas. Las emociones como tal únicamente son agradables o desagradables, y el problema en ellas es cuando las reprimimos, las acumulamos o las cronificamos. Hay emociones expansivas en donde entrarían el amor, la gratitud, la alegría, la paz, la confianza, la esperanza, la compasión y el entusiasmo. En estas emociones vamos a encontrar una expansión corporal, una reparación profunda de nuestro ser y una mejora del sistema inmune, además de una mayor claridad mental. Estas emociones son agradables. Y las emociones densas o contractivas, vamos a encontrar el miedo, la ira, la tristeza, la culpa, la vergüenza, la ansiedad, el resentimiento, la envidia y el odio. En estas emociones vamos a encontrar como un efecto general la respiración superficial. Vamos a tener también alguna sobreactivación sobre nuestro sistema simpático y un desgaste físico si estas son prolongadas, y vamos a tener una contracción corporal. En esto es importante que comentemos el impacto fisiológico de las emociones. Si las emociones no son gestionadas, pueden impactar en nuestro cuerpo, no como castigo, pero sí es un lenguaje de nuestro organismo y necesitamos ponerles atención y escucharlas. Las emociones a través de nuestro sistema nervioso trabajan con el sistema simpático, las que son desagradables, y con nuestro sistema parasimpático, las que son agradables. Y es muy importante entender que una persona que emocionalmente está saturada y vive en esta situación, su modo de vivir es en supervivencia, y esto no le permite vivir en presencia. El problema no es que las sientas, es que no las proceses correctamente. Y si tomamos en cuenta que las emociones realmente, si son bien expresadas, únicamente duran unos segundos y quizás a lo mejor un par de minutos como máximo, también debemos de entender
que si las reprimimos se convierten en bloqueos, y si no las reconocemos las podemos somatizar. Además, es súper importante que si no les damos una comprensión, también las vamos a estar repitiendo constantemente, y esto permite que la emoción se quede en nosotros y la transformemos en un sentimiento, y más tarde con la contención de la misma logremos una somatización. Entonces, si nos basamos en que la emoción debe ser escuchada para que se transforme en una experiencia y en un aprendizaje, también debemos entender que la emoción no puede ser negada, porque si no se nos queda en el cuerpo. Vamos a empezar con la emoción, que es la alegría. La alegría es una emoción humana natural que surge cuando nos sentimos a salvo, cuando estamos en un momento de paz, y puede ser algo súper momentáneo, pero que nos permita sentirnos en coherencia con lo que estamos viviendo. No siempre aparece en grandes momentos y no es tan duradera. Muchas veces simplemente se manifiesta en algo muy simple. La alegría, cuando nos permite sentirla en el cuerpo, nuestro cuerpo puede tener una sensación de expansión, tenemos una respiración más profunda y más sana, y también nos permite sentir que nuestro pecho se abre y que nuestra energía fluye con mejor y mayor ligereza. El sistema nervioso entra en un estado de bienestar, y la alegría también nos permite que sea una emoción en nosotros integradora. La alegría puede coexistir con otras emociones. Su función es también en parte ayudarnos a trabajar con todas las otras emociones desagradables y ayudarnos a que estas emociones se vayan dispersando un poco y nos permita volver a nuestro centro y podamos tener una mejor o más tranquila función con la emoción, y podamos sacarla de nuestro cuerpo de mejor manera. La alegría nos permite mantener recuerdos y tener algunas vivencias, guardarlas en nuestra mente, y que con el tiempo esas memorias nos den otra vez el mismo sentimiento de emoción y nos permita traerlo a nosotros para trabajar con las emociones desagradables. La alegría es muy importante porque también nos permite crecer nuestro sistema inmune, y todo lo que nos provoca la alegría en el sentir, en el estarlo viviendo, nos trae solo cosas positivas en nuestro cuerpo. La sorpresa es una emoción básica que aparece cuando algo ocurre en forma inesperada. No es positiva ni negativa por sí misma, pero sí es una respuesta inmediata del cuerpo. Esta, cuando la sentimos, se abren los ojos, la respiración se suspende por unos momentos, el cuerpo se activa y nos sirve para que el sistema nervioso entre en estado de alerta. Esta sorpresa únicamente es como una puerta para un siguiente sentimiento, que puede ser miedo, curiosidad o alegría, incluso algún malestar. Por eso su intensidad es solamente momentánea, y como tal su función solamente es abrirle puerta a una siguiente emoción. Realmente la sorpresa no tiene como mucho que decirnos, porque es instantánea, es rápida, no es positiva ni negativa, no es agradable ni desagradable por sí sola, sino nada más nos apertura a la siguiente emoción. El miedo es una emoción natural y necesaria. No es debilidad ni algo que esté mal en ti. El miedo es una respuesta diseñada para protegernos. Y cuando sentimos miedo, el sistema nervioso se activa, el corazón se nos acelera, la respiración nos cambia y los músculos se tensan. El cuerpo se prepara para reaccionar ante una posible amenaza y nos pone en un estado de alerta. El miedo cumple una función súper importante porque nos ayuda a anticiparnos de riesgos y a protegernos y a poner límites en una situación en la que no nos estemos sintiendo a salvo.
Gracias al miedo muchas veces evitamos situaciones que podrían dañarnos y el problema aparece cuando el miedo se mantiene activo, incluso cuando ya no hay un peligro real. Entonces el cuerpo sí se puede poner en una alerta constante y nos permite que sintamos ansiedad, cansancio y tensión, sobre todo dificultad para dormirnos y sobre todo para concentrarnos. Regular el miedo no significa que lo querramos eliminar, sino es parte de escucharlo y ayudar al cuerpo a volver al equilibrio. Una forma sencilla es a través de la respiración. Algo que es súper importante es que tengas siempre en consideración que el miedo no es un enemigo, sino es una señal que pide atención. Cuando la escuches con conciencia y deja de dominarte, puedes acompañar esta sensación y esta emoción a una forma más profunda de un cuidado personal. Recuerda que el miedo siempre está para protegernos. La tristeza es una emoción también muy natural y también es necesaria. No es una debilidad ni es algo que debamos evitar. La tristeza aparece cuando vivimos una pérdida grande y nos permite sacar ese sentimiento, darle un proceso a esta pérdida más sano. Y cuando tenemos una decepción, un cambio o una experiencia que nos duele, nos ayuda a procesar esta experiencia. Cuando sentimos tristeza, el cuerpo reacciona de forma distinta a otras, porque en esta situación el ritmo disminuye, se vuelve más lento, el cuerpo pide una pausa y es posible que muchas veces nos venga a lo mejor una gripita o una enfermedad que nos permite estar unos 2 o 3 días en cama para que podamos retomar energía y fuerza para levantarnos, y nos da una pausa en nuestras vidas y un recogimiento, nos permita contenernos para poder fortalecernos. Cuando sentimos tristeza, el cuerpo nos da una sensación de cansancio, nos sentimos con una opresión en el pecho, se nos hace un nudo en la garganta y obviamente nos dan ganas de llorar. En esto la tristeza nos ayuda mucho a procesar toda la experiencia que estamos viviendo y es súper importante que le demos una salida sana con una concientización de la experiencia que estamos viviendo, que la valoremos y acompañemos su proceso. La tristeza cumple una función súper importante porque nos permite procesar todo lo que estamos adaptando y los cambios y duelos que estamos procesando. Es una emoción que nos invita a mirar hacia adentro, a cuidarnos, a protegernos, a apapacharnos, a voltearnos a ver y a retomar un poquito de nuestro amor propio que muchas veces lo olvidamos. El problema no es sentir tristeza, el problema surge cuando la tristeza la reprimimos, la juzgamos o la sostenemos durante mucho tiempo. Y cuando esto ocurre, pues se puede manifestar como apatía y también como una desmotivación, nos puede dar una depresión fuerte y convertirse en una sensación de vacío constante. Regular la tristeza no significa que nos forcemos a estar bien, sino darle el proceso que merece, y la forma de ayudar al cuerpo es a través de la respiración suave. También debemos de considerar súper importante que la tristeza no pide prisa, no tiene ninguna prisa en ser procesada, pide que sea con presencia, que estés en un momento presente, que le des foco a ese sentimiento que estás teniendo, a esa experiencia que estés viviendo. Cuando escuchas tu tristeza, cuando la validas y la acompañas, deja de estancarse y comienza a transformarse. La ira no es mala ni peligrosa por sí misma, pero la ira, cuando la percibimos como una injusticia, como una invasión a nuestros límites o como una frustración profunda, puede correr el riesgo nuestra integridad y no es sano porque sentimos inmediatamente el corazón se acelera, la respiración se descontrola y también se acelera, la energía aumenta y los músculos se tensan.
el cuerpo se prepara para defenderse o para reaccionar físicamente. Y la función de la ira es súper clara porque siempre nos va a enseñar cómo protegernos, a indicarnos que algo no está bien en ese momento para nosotros. El sentimiento de injusticia muchas veces sí nos lleva al desequilibrio, y el problema surge cuando esta la tratamos de reprimir o cuando se nos desborda. Cuando se desborda puede llevarnos a unas conductas que luego nos pueden generar culpa, como palabras hirientes o llegar al tema físico. Regularla no significa negarla, significa aprender a sentirla y controlarla. La ira no pide ser atacada ni reprimida, pide ser escuchada y canalizada. Cuando aprendes a acompañar tu ira con conciencia, se transforma en claridad, firmeza y límites sanos. La ira gestionada no destruye, protege, ordena y fortalece. Ay, familia hermosa, llegamos a el asco. Como les había comentado en el otro videito que les hice, el asco es mi batalla, porque la verdad sí soy bien asquerosa. Pero bueno, el asco es una emoción humana y básica, y chequen el dato porque ni se lo imaginan. El asco aparece para protegernos de todo aquello que puede resultar dañino para nuestro cuerpo o nuestro equilibrio. Cuando sentimos asco, el cuerpo reacciona inmediatamente. Aparecen náuseas, tensión en el estómago, contracción facial, cierre corporal o impulso de alejarnos. Es una respuesta automática del sistema nervioso. Y la función del asco nos ayuda a evitar sustancias o situaciones o experiencias que el cuerpo percibe como tóxicas o amenazantes. Es una emoción de protección y autocuidado. El asco no solo se activa frente a lo físico, también puede aparecer frente a situaciones emocionales, vínculos o experiencias que sentimos invasivas, incongruentes o dañinas. Es decir, cuando tenemos una relación tóxica puede aparecer el asco. Y el problema cuando no lo procesamos correctamente, nos puede generar un rechazo constante o excesivo a situaciones emocionales. Cuando se exagera puede limitar la apertura y nos evita también el poder tener un contacto sano. Para regular el asco no debemos de aceptarlo todo, o sea, tenemos que entender que si el asco está reaccionando en nosotros es porque encuentra la situación o la circunstancia que estamos viviendo como un riesgo a nuestra salud y a nuestra integridad física. Entonces es importante y muy útil acompañar al asco con sus límites claros. Alejarte de lo que no es sano para ti es una respuesta súper válida y súper consciente.